muchos de los muchachos en cuanto a universidad. Tuve la oportunidad de que se me diera una beca para irme a estudiar a Sevilla. El pretexto fue ir a estudiar a Schopenhauer con la doctora Pilar López de Santa María, con quien estuve algunas veces platicando sobre el pensamiento de Schopenhauer, porque ella es traductora de las obras de Schopenhauer al español y se las ha publicado la editorial Trota. Entonces es una autora, es una traductora pues de mucho renombre. Pero para mi sorpresa académica y también, digo, una sorpresa de vida, es que me encontré en la Facultad de Filosofía allá en Sevilla con el doctor Antón Pacheco, quien es un especialista en el tema de la religión persa, en tema de la mística de algunos sufis medievales, sobre todo de ahí de lo que era pues antiguamente Al-Ándalus, esta región de España, pues que en un tiempo estuvo pues dominada por el Islam. Y esto ha enriquecido mucho digamos, mi acervo, tanto cultural como filosófico, y también mi conocimiento de las religiones. Pues me he dado a la tarea, como ya les dijo a los muchachos, de estudiar la religión persa, que es a la cual le he dedicado pues más tiempo, aunque también como por mis antecedentes, yo fui iniciado en el hinduismo Vaishnava, es decir, de la región de Bengala, y pues como buen hinduista quise conocer mi tradición o la tradición en la que fui formado, iniciado, pero me di cuenta de que en los orígenes de la tradición védica, la tradición religiosa de la India, pues comparte mucho con la tradición irania, con la religión, la visión de lo que es la geografía pues de Irán y otros países que están a la redonda, ¿verdad? Me ha intrigado personalmente desde muy niño la cuestión de las religiones. Obviamente me fui por lo más cercano que tenía, que era mi tradición católica, cristiana, pero de ahí pues fui a conocer otras tradiciones, fui a comunidades, practiqué también budismo, me he metido pues a ver y a leer y a profundizar sobre otras tradiciones orientales, sobre todo es lo que me ha llamado mucho la atención, pero digamos ya por cuestiones de la vida, pues me tocó conocer aquí a la comunidad Vaishnava, más conocida como Hare Krishna, y ahí estuve pues unos 20 años, ¿no? Y se me dio la orden sacerdotal, pues conocí todo lo que es el funcionamiento interno de la comunidad, del templo, la liturgia, el culto. Bueno, después de mucho tiempo, pues decidí tomar ya cierta distancia, me puse a estudiar filosofía y eso ha enriquecido, creo yo, pues mi visión y mi experiencia personal de lo que pues es el fenómeno religioso, y también lo que ha sido mi paso pues por esta tradición y también mi camino pues personal espiritual. Bueno, pues esta sería mi presentación de quién soy. Estoy en proceso de titulación. Vamos a ver, tratar de que ya en estos meses complete pues lo que es el proceso. Cuando quise darle rapidez, darle más velocidad, o sea, a mi proceso de titulación, liberar servicio y prácticas, fue en marzo del año pasado. Entonces no fue buen tiempo porque la escuela pues cerró y cerraron trámites, cerraron prácticamente todo por un tiempo, y conseguir firmas y conseguir, pues ya se imaginarán todos ustedes, ¿no? Ha sido un poco difícil, pero bueno, esperemos que ya al momento de que la universidad ya empiece a retomar sus actividades, pues ya todos estos trámites se vayan así agilizando. Bien, voy a poner mi presentación. Ajá. Déjenme ver aquí cómo se...
¿Sí se ve la presentación? Sí. 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 Pues vamos a iniciar con esta tradición. Ya es conocido pues que Japón tiene una forma de pensar y de sentir muy especial. Esta tradición es conocida como el Shinto o el Shintoísmo, ya del anglicismo, este ismo, en el cual se denomina como el camino de los dioses. Y ahorita vamos a ver todas estas terminologías, todos estos diferentes términos y conceptos que a veces es muy problemático, sobre todo tratar de darles una traducción. Hay términos que no es recomendable traducirlos porque resulta que no hay algún concepto semejante o cercano en otros idiomas. Bien, sería esta el inicio. Vamos a hacer una semblanza muy breve de lo que ha sido el desarrollo pues histórico de esta cultura. Vamos a ver que Japón es muy interesante su geografía porque son unas islas, es un archipiélago y esto le ha mantenido durante mucho tiempo aislado, aunque en cuanto a distancia, pues no está tan lejos, es decir, no es una isla que esté en el fin del mundo, pero digamos, las diferentes barreras culturales, ideológicas, eh, han hecho que Japón durante mucho tiempo, en la antigüedad sobre todo, pues se haya mantenido aislado. Vamos a ver que los habitantes más antiguos de esta cultura, de esta nación, son los denominados Ainu, que es un grupo que está en la isla al norte, en la isla norte, que es la de Hokkaido. Y también incluso hay algunos Ainu regados por las diferentes islas que están dominadas por Rusia. Es decir, ya esta geografía está muy próxima, hacen frontera, y este grupo es el que de más antiguo, pues, ha sobrevivido. Se estima que ya hace unos 5,000 años había habitantes de esta etnia, pues, por aquella zona. Entonces, es una, digamos, una comunidad que todavía subsiste y es una comunidad de las más antiguas del mundo que todavía tienen presencia. A lo mejor no es muy conocida, pero pues son, digamos, estas características o estas particularidades que tiene la sociedad japonesa dentro de su conjunto. Algo que a ustedes les interesa y que ya lo han de haber visto es que Japón recibe la influencia china, es una influencia muy marcada, y de ahí recibe las letras. Y con ello, pues, va a desarrollar pues su escritura y obviamente en un origen, pues va a tener toda la, digamos, la gran influencia china, pero los japoneses se van a encargar de hacerla propia, de darle un carácter propio, un sentido muy particular de lo que es el pensamiento y la idea, el sentir de los japoneses. Van a ver que ustedes están estas, digamos, estas letras, por decirlo de alguna manera, que son conocidas como kanji, eso ustedes lo conocen todavía pues, mejor que yo. Y junto con las letras van a llegar las ideas religiosas, las ideas, pues, de China, las ideas filosóficas también. Por eso va a entrar el pensamiento de Confucio, de Lao Tse, y en una época más tardía, pues va a llegar también el budismo, que en Japón, si me permiten decirlo, va a tener un desarrollo maravilloso, un desarrollo tan bello como va a ser el budismo zen. Y eso pues ya lo van a ver en su momento, si no es que ya lo vieron. Vamos a encontrar pues que la historia de Japón sigue y en el siglo XII se va a establecer digamos, este sistema que va a ser conocido como el shogun, que va a ser un feudalismo en el cual el poder es decir, el emperador va a delegar su poder ya, digamos, en cuanto a la práctica, en el shogun, va a ser quien va a tomar pues las decisiones y va a ejercer el poder, mientras que el emperador se va a mantener como esa figura, pues, digamos, altiva. Va a ser, pues,
aunque él va a tener todo el poder, el que va a ejercerlo ya en la sociedad, en las acciones, pues va a ser este generalísimo, digamos, este puesto que va a ser el shogun. Va a haber varios periodos de shogun, el más conocido va a ser el último, que va a ser el Tokugawa, es ya muy famoso, y digamos que esta era feudal japonesa se va a extender, fíjense ustedes, hasta bien entrado el siglo XIX. Es hasta esa fecha en que Japón va a salir pues de la Edad Media, y también va a ser por influencia de las potencias occidentales que quieran hacer pues comercio con esta nación. Vamos a ver que de estas aproximaciones occidentales van a llegar los primeros misioneros, es decir, no solo llega el comercio, también llegan las ideas, y llegan las ideas religiosas, llegan los religiosos. Entonces va a haber un intento por evangelizar Japón, y de entre, digamos, los personajes más renombrados, pues va a estar San Francisco Javier, quien se dice que bautizó a unos mil japoneses, tal vez haya sido más. Se dice que en esta primera actividad misionera, los japoneses tuvieron a bien recibir esta, digamos, esta delegación de misioneros. Con el tiempo cambia el poder, cambia, digamos, el señor feudal de la zona, y se les va pues a prohibir y a perseguir, ¿no? Eso lo veríamos décadas más tarde con la llegada de nuestro pues, santo mexicano, San Felipe de Jesús, que le tocó pues vivir el tormento en aquellas zonas, cuando ya no estaba bien visto la intrusión de extranjeros, y mucho menos de ideas religiosas que no fueran pues las tradicionales en Japón. Vamos a ver ya que al siglo XX estalla la Primera Guerra Mundial, y Japón tiene pues una injerencia, porque va a ser un aliado de Inglaterra, y va a estar, digamos, fungiendo como un protector de los intereses ingleses en aquella región de Asia. Y no mucho tiempo después va a iniciar la Segunda Guerra Mundial, y ya, digamos, cuando la guerra se pone un poco más difícil, es que Japón firma un pacto de alianza con Alemania e Italia, pues. Y estos serían conocidos como el eje del mal. Recuerden ustedes que también México participa enviando un famoso escuadrón, y se van, pues, estos mexicanos van a ser entrenados por los estadounidenses y van a pelear contra las fuerzas aéreas de los japoneses. Finalmente, ya todos conocemos, Japón va a hacer el ataque a Pearl Harbor, es decir, le va a picar la cresta a Estados Unidos, y esto pues va a tener como consecuencia que toda la artillería, toda la fuerza de Estados Unidos, sobre todo la fuerza naval, se vaya pues sobre el archipiélago japonés, haya guerras y batallas tan encarnizadas. Finalmente, los japoneses van a presentar una defensa muy férrea de lo que es su territorio, y no les va a quedar, digamos, otra justificación a los estadounidenses que pues aventar este par de bombas nucleares. Es decir, ya fue una prueba, una justificación para utilizar esta arma y ver qué tal funcionaba sobre pues ciudades civiles, contra población civil de estas dos ciudades que fueron Hiroshima y Nagasaki. Y de esta manera es como los japoneses pues firman su rendición incondicional. Y esto traería unas consecuencias muy fuertes en cuanto a su tradición religiosa, que va a ser el shintoísmo, y eso lo iremos viendo a lo largo de esta charla. Vamos a ver que el espíritu japonés es muy guerrero, es muy samurái, y a pesar de haber perdido y a pesar de que se les impusieron tantas restricciones económicas, políticas, militares, de todo tipo, pues Japón sale adelante
y se convierte en una potencia mundial, en una potencia tecnológica. Eso es algo que es muy del espíritu japonés y espero que la exposición del día de hoy les dé pues una idea de por qué digamos, el japonés, el pueblo, el sentimiento de esta nación, pues tiene pues ese carácter. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Todo bien. Todo bien, gracias. Está muy bien, muchas gracias. Bien, pues empezamos con esta tradición que es el shintoísmo, que pues es la religión originaria, autóctona, propia de Japón, que se basa en el culto a una multitud de seres llamados kami. Esto no lo vamos a traducir porque es muy problemático. Enseguida veremos por qué o a qué nos referimos cuando decimos kami. La etimología de esta palabra proviene del idioma chino, como ya lo habíamos visto, hay una influencia, pues, china, y viene del chino, que es la palabra Shinto, y también cuando se le agrega la partícula Tao, ya vieron ustedes el Tao, que significa, pues, el camino. Entonces, ese es el camino de los kami, el camino de los dioses, a veces traducido de esta manera, para darnos a entender, pues, en una sociedad o en una, digamos, en una forma de pensar occidental, judeocristiana, como es la nuestra. Y los japoneses, para ellos referirse, pues, a su tradición, ellos lo llaman el Kami Nagaro Michi. Entonces, que sería, pues, el camino o la senda de los Kami. Vamos a ver que existen dos tipos básicamente de shintoísmo. Eso no lo tomen así como algo literal, como algo cerrado, sino que en su, digamos, en su práctica podemos ver que hay básicamente como dos formas. Uno sería, pues, el shintoísmo ceremonial, y este se divide también en dos aspectos, que sería el popular, está en relación a la comunidad, y el doméstico, es decir, el que se hace en la casa. Regularmente, pues en las casas de los japoneses hay un pequeño altar o un gran altar, ya depende pues de la familia, y este se llama o denomina como el kamidana, digamos como el lugar donde se encuentra el kami. Y digamos la otra vertiente del shintoísmo sería la doctrinal, que sería ya una más de tipo reflexiva, de tipo filosófica, ya sería una teorización pues de los rituales, de pues, la liturgia, y todos estos términos los estoy diciendo para darme a entender, no se aplican tal cual pues a esta tradición, porque allá se entiende todo de una manera distinta. Nosotros entendemos o nos damos la idea, pues, de cuando hablamos liturgia, culto, oración y diferentes términos religiosos en base a nuestra idea judeocristiana. Entonces, es aquí donde yo quiero pues marcar la diferencia. Todos estos términos son para, pues, de una u otra manera, darnos a entender. Pero lo que sí es que esta reflexión, digamos, este shintoísmo de manera ya doctrinal, de manera reflexivo, esta teorización de lo que sería, pues, los diferentes conceptos y los diferentes elementos que forman parte de la tradición shintoísta, pues vienen desde muy antiguo. Pueden ver ustedes que desde el siglo XIII, siglo XIV, ya empieza, pues, a haber una producción, digamos, intelectual. Ya empiezan a haber algunos escritos que no son del conocimiento general. Estas diferentes escrituras lo que hacen es que se preservan para la propia escuela, y muchas escuelas son familiares, es decir, no se da el conocimiento o no se lleva a todo el mundo, sino que se preserva como una parte muy importante pues de la tradición familiar, de ese linaje, para que se guarde pues a la posteridad. Ya en la época pues moderna,
empiezan a hacer otro tipo ya digamos, de reflexiones ya más abiertas, ya más de tipo filosófico. Recuerden que los occidentales empiezan a tener cada vez más injerencia en Japón y también, aparte de hacer negocios, empiezan pues a interesarse pues en lo que es la cultura de este archipiélago de Oriente. Aquí se mencionan algunos, son pues de los más renombrados, como por ejemplo el santuario de Kioto. Hay otros también muy importantes en Yokohama y diferentes zonas pues de Japón. Y bueno, cada quien va a tener, digamos, va a ser una teoría. Y lo que es muy importante, como es digamos, una disertación, es una reflexión en torno al ritual como se vive en relación al kami que se adora, es decir, no se puede aplicar en general, es decir, quitarnos como esa idea de un canon litúrgico, por decirlo de alguna manera, al estilo de la Iglesia Católica que se aplica pues aquí y en China, pues no, no es de esa manera. Todo tiene que ver con el lugar pues en el que se practique, con la divinidad o el kami al cual se refiera, con el entorno en el que se esté dando pues la diferente ceremonia de la que se trate, el momento del año, todo tiene pues que ver. Es por eso que pues es necesaria pues, o fue necesaria, o la sintieron necesaria esta reflexión, dejarla de una u otra manera para las generaciones posteriores. Vamos a ver pues ya ese concepto de kami, esperando que sea lo más claro y que se vayan disipando pues algunas dudas al respecto de estos seres. Vamos a empezar con el mito de que da origen pues a estos seres, a estos kami. Se dice pues que los primeros kami, estos primeros seres, van a ser andróginos, no van a tener, digamos, una sexualidad diferenciada, y sería generaciones después cuando venga la primer pareja de kamis, es decir, ya un ser de género masculino y un ser de género femenino, que van a ser Izanagi e Izanami. Estos dos kamis se dice que van a estar ya en un momento en el cual, digamos, el caos, por decirlo de alguna manera, el caos originario, es decir, toda la materia, todos los elementos estaban revueltos. Cuando nacen o cuando surgen los primeros kamis que son andróginos, pues ellos se encargan de poner cierto orden y eso les va a llevar tiempo y les va a costar también algunas generaciones. Generaciones después es cuando ya está separada las aguas del cielo, pero faltaría algo, que sería pues la tierra. Entonces, estos kami andróginos van a engendrar a esta primer pareja, que es Izanagi e Izanami, y ellos se van a encargar de hacer surgir la tierra, o lo que sería pues las islas del archipiélago japonés. Entonces, ellos lo hacen batiendo con una lanza que se ve por ahí que tiene uno de los dos, el agua de este batimiento, digamos que va a surgir un lodo que se va a establecer en la superficie de las aguas, y esto va a dar origen pues a digamos, a esta isla primigenia de la cual surgirían pues todas las demás. Esta primer pareja va a engendrar los primeros kamis que van a ser los kamis, digamos, de la tierra. Van a surgir pues la vegetación, van a surgir las montañas, va a surgir los ríos, los diferentes elementos pues que van a componer la naturaleza de este mundo. Bien, entonces se dice que Izanami, es decir, la kami femenino, va a dar a luz a muchos diferentes kamis, pero cuando va a dar a luz al kami del fuego en el parto,
pues ella muere fulminada por, pues obviamente por el calor, las brasas de este elemento. Ella muere e Izanagi pues desprecia a su hijo que le ha costado pues la vida a su esposa. Izanagi, triste por la muerte de su esposa, se dice que va al mundo donde van los muertos a buscar a Izanami, a su pareja. Y se dice que la encuentra. Este lugar se dice que es un lugar de penumbras, es un lugar de oscuridad. No hay, obviamente, luz, pero se dice que la encuentra. Y Izanami lo que hace es que rechaza pues irse de regreso al mundo normal, a este mundo pues de los vivos con Izanagi. Izanagi pues la convence y pues a ellos van hacia la salida de este mundo de los muertos que es denominado como Yomi. Cuando se están acercando a la salida, pues empieza a haber claridad, empieza a haber luz. Y lo que hace Izanagi es que observa a Izanami ya descompuesta, ya putrefacta. Esto lo llena a él de un gran terror y pues huye de ella. Izanami se siente furiosa pues de que después de que él la convence, ya después la rechaza y pues trata de hacerle daño, trata de alcanzarlo pues para que se quede ahí con ella ya en este mundo de los muertos, pero pues de una u otra manera Izanagi se las arregla y escapa. Cuando sale Izanagi, lo primero que busca es un lugar donde bañarse porque pues se ha dado cuenta que ha estado pues tomado de la mano y abrazado a su difunta esposa que ya está pues putrefacta. Entonces va a un río y en este río pues se lava, se limpia. Se dice que al limpiar su ojo izquierdo surge el kami o la diosa, por decirlo de alguna manera diosa, perdonen ustedes los términos pues para darme a entender, el kami de Amaterasu, que es el kami del sol, que es muy importante pues en esta, digamos, en este panteón, si me permiten decirlo de alguna manera, shintoísta. Al lavarse su ojo derecho, surge Tukojimo, que es el kami de la luna. Y cuando se lava su nariz, surge Susanoo, que sería el kami de las tormentas. Es ahí pues como se va haciendo una configuración, por decirlo de alguna manera, del mundo y de los diferentes elementos o astros que van a conformar pues esta cosmología del Shinto. Aquí estamos viendo pues un kanji, esta escritura pues japonesa de la palabra kami, que como ya mencioné, se traduce a veces como Dios, como deidad, y esto es algo pues equívoco a nuestra forma de entender a la divinidad en nuestra tradición judeocristiana, ¿sí? Entonces se habla de que generalmente pues los kamis no son divinidades, es decir, no es algo que pertenezca a una esfera únicamente celestial. A veces son representados con forma humana, a veces, y esto es también en base ya al sincretismo que se ha realizado en el acercamiento pues que tuvo la tradición budista en Japón. Es decir, antes del budismo, los kami pues no tenían una forma humana, pero cuando llega el budismo y se establecen pues templos en Japón de Buda, pues se le representa tradicionalmente a Buda, pues haciendo su meditación con forma humana, y es ahí cuando las diferentes corrientes de Shinto, pues van a tomar cierta influencia y van a darle digamos, en la iconografía van a darle una imagen, a veces humana, a veces no, a estos kami. Pero entonces, ¿qué son estos kami? Pues se dice que estos kami son algunas fuerzas, son las fuerzas de la naturaleza,
son los diferentes elementos, son los seres que pueblan, que llenan, digamos, el mundo natural. También se habla de que pues el kami es todo aquello que sea y que manifieste y que genera una impresión, un asombro en, pues sobre todo, pues en el ser humano. Y esto podemos ver que los diferentes elementos de la naturaleza, como pues cataratas, acantilados, un bosque, un árbol, no sé, de diferentes alturas, pero también algunos fenómenos naturales, por ejemplo, un tifón, un tsunami, un terremoto, una tormenta muy fuerte. Todo ello también se intuye pues en este pensamiento japonés como sería pues el kami. Y serían otro tipo de cuestiones también, por ejemplo, el crecimiento, es decir, el hecho de que los seres vivos de una u otra manera manifestemos un desarrollo. Ese desarrollo también se intuye, pues, que es por la presencia de un kami. Es decir, no solo va a ser entes concretos como ya lo mencionamos, un árbol, un río, el mar, el cielo, las estrellas, el sol, va a ser también incluso los seres humanos van a tener en sus, digamos, en sus diferentes concepciones, pues esta calidad de ser kamis. Vamos a ver la siguiente. Entonces, vamos a distinguirlos de dos maneras, que serían pues los kamis celestes, como ya lo mencioné, fuerzas naturales, la luz, el fuego, los mares, las montañas, estos elementos propios de la naturaleza, y digamos los terrestres. Y esto es aquí como lo dije pues ahorita, que pues sería los antepasados familiares, los héroes de las leyendas tradicionales, los maestros, todas estas figuras, es decir, ya en nuestra sociedad humana, todos estos elementos de la familia pasan a ser elementos o pasan a ser dignos de veneración, de tal manera que van a ser considerados pues como kamis familiares, y en los cuales se va a rendir pues mucho homenaje. Como aquí se dice, pues los kamis son invisibles, aunque van a influir ellos en la vida de la persona. Y obviamente, pues para que la influencia de estos kami sea positiva, sea benéfica, se les hace rendir pues un culto. Y también, como la naturaleza, como el kami es o está también inmerso en la naturaleza, hay que conservar el estado primigenio de la tierra, del agua, de los elementos. Es decir, hay que proteger, hay que cuidar, hay que preservar siempre la naturaleza. Y es por ello que en Japón vamos a encontrar pues mucho digamos, este pensamiento y esta forma de ser de muy cuidadosa de pues lo que es el entorno. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Yo, profe. Sí, adelante. Quería hacerle una pregunta. Fíjese que hace poco jugué un videojuego que se llama El Fantasma de Tsushima, que habla precisamente de la invasión mongola a la isla de Tsushima creo que fue en 1200. Que fue creo que la primera isla invadida, ¿no? De Japón por los mongoles. Bueno, me llamó la atención porque en el videojuego el personaje se encuentra estos arcos que usted presenta en la presentación, y ese arco, si tú sigues una serie de arcos iguales, que parece que en la isla realmente sí existen, llegas a un santuario. Ajá. Y en el santuario el personaje se pone a orar, y cada vez que ora le entregan un talismán que, de acuerdo a lo que usted está mencionando, pues son de los diferentes kami. Por ejemplo, ahorita que mencionó a Amaterasu, hay un talismán de Amaterasu.
hay un talismán de otro que se llama Mizu no Kami, que es el talismán del agua. Entonces quería preguntar, pues, cuál es, o sea, si esa cuestión de los talismanes entra dentro del pensamiento religioso, del sintoísmo, y además si tiene algún significado los arcos. Sí, todos los elementos que van a componer al Shinto, realmente créanme que tienen una profundidad conceptual muy interesante. Es decir, cada elemento está ahí por una razón. En el caso de este arco que vimos, se llama Tori. Este Tori tiene, digamos, eh, el, el papel de delimitar lo que sería el espacio, digamos, visible para nosotros, de lo que sería, pues, el lugar donde habita el kami. El kami no está, como ya dijimos, es un elemento o es un ser de la naturaleza, y es decir, no es que tenga una delimitación, pero para nosotros entender, pues, que este lugar estamos dejando, digamos, un espacio mundano, si me permiten, todos estos términos que yo diga, van a ser con mucho cuidado, por favor, porque si le preguntan a un japonés, pues no va a entender muchas de estas cuestiones, pero si me permiten hacer digamos, este uso con este fin sería. Bien, entonces es como para las personas entender que se está entrando a un lugar en el cual está dedicado a rendir respeto, rendir homenaje, pues, a estos kami. Por eso es muy interesante esta figura. Y si ustedes han visto, incluso hay algunas fotografías de toris que están, pues, en el mar o en los lagos. Y tú dices, ¿y quién va a cruzar por ahí? Pues se hace únicamente, pues, para rendir homenaje, pues, al kami que está ahí en el agua, en el mar, en el río. Es decir, se está reconociendo, pues, que hay ahí una presencia, que está ahí un ser que está rigiendo, que mora, pues, en ese lugar. Y más adelante, si me permites responderte a lo largo de la charla, porque vamos a ver esta cuestión de los talismanes, de los amuletos, sí se da, y tiene también digamos, un uso muy cotidiano. Entonces, si me permites, a lo largo de la charla incluso va a haber alguna imagen de esto, lo vamos a mencionar con mayor detalle. Gracias, ¿Alguna otra profesor. pregunta? Sí, yo no sé si también lo va a profundizar más adelante, pero a mí me gusta mucho la literatura japonesa, Ajá. porque creo que tienen ideas, o sea, es como diferente a nosotros los occidentales, ¿no? Y eso me atrae. Y en varios libros de diferentes autores, he visto que es muy importante las estaciones del año y los festivales. Y generalmente se lee como cuando van a florecer los cerezos, ¿no? O sea que hay toda una festividad, no importa en qué eh, lugar de Japón se esté, pero creo que en Kioto es donde es así como más, ¿no? Y van al santuario, ¿no? Pero jamás me han descrito si ese santuario es nada más el santuario y está como la naturaleza, o si hay como alguna figura sagrada a la que van y le dan tributo. Ajá. ¿Me permite? Seguimos con la, con la exposición, y en un momento más lo vamos a hablar ya de manera más específica. Sí, todo esto está contemplado a lo largo de la charla. Ok, gracias. Sí, no, gracias por tu pregunta, y ahorita me recuerda si queda pues alguna duda, y con todo gusto. Bien, entonces, bueno, estamos hablando de estos kami. Perdón, ¿hay alguna pregunta en relación a los kami? ¿No? Muy bien, entonces continuamos. Pues resulta que todo lo que causa asombro no siempre es bonito. Entonces también va a haber entidades que van a causar asombro, incluso terror, y estos kami van a ser denominados, pues, oni. Y estos elementos, pues, van a ser de cierta forma nocivos a el entorno, digamos, al ser humano. Entonces, para que también haya, digamos,
esta noción, pues, de que no todos los kami van a ser benéficos, hay algunos que van a ser, pues, digamos, su tarea, su chamba, va a ser causarle problemas a los demás. Y aquí es donde viene, pues, esta iconografía, y lo pueden ver ustedes incluso hasta con cuernos, una forma, pues, si bien humanoide, pero con rasgos animales que van a hacer como los van a plasmar, pues, los artistas en esa tradición japonesa. Es decir, una presencia, por decirlo de alguna manera, demoníaca también va a estar presente, aunque no existe en la mentalidad japonesa esta diferencia tan marcada que tenemos en Occidente de lo divino y lo demoníaco, ¿no? Simplemente, así como hay kamis buenos, pues hay otros kami no tan buenos y van a estar ahí presentes y se les va a dar el nombre de Oni, digamos, para diferenciarlo de un kami que por lo regular es benéfico, a un kami que hay que, por lo regular, pues llevarle alguna ofrenda, hay que hacerle o rendirle homenaje. Resulta que los kami, pues también van a habitar, van a morar en algunos objetos. Por lo mismo va a existir la veneración, pues, a estos objetos en los cuales se cree, se concibe que mora, pues, el kami. Sobre todo ya va a ser una cuestión familiar, aunque también hay objetos que se dice que, pues, van a ser dados o que fueron o que moran, en los que mora, pues, algún kami celestial, no sé. Hay objetos, por ejemplo, a estos objetos se les denomina Shintai. Hay algunos Shintai de la diosa Amaterasu, con los cuales se embiste al emperador. Entonces, es decir, se cree pues que estos objetos fueron regalados, fueron dados pues por la propia kami pues del sol, que es Amaterasu, para que su representante, digámoslo así, en la tierra, el emperador, el sol de los hombres, pues sea pues embestido con estos objetos y de ahí pues legitime, ¿no?, su autoridad. Pero pues en el caso de las familias, sobre todo, recuerden ustedes, pues hubo la tradición maravillosa de los samurái. El arma, digamos, por excelencia, pues es la katana, esta espada japonesa bellísima y digamos de una tecnología metalúrgica de la más alta que se ha desarrollado. Se dice pues que los antepasados de algún linaje pues viven, moran en estos elementos, en estas, digamos, en estas armas, por los cuales se le rinde homenaje. Bien puede ser el samurái que utilizó esa arma, o bien puede ser el constructor de esa arma. Por ejemplo, las más famosas son las del constructor pues medieval Masamune, de las cuales quedan algunas hojas, algunas quedaron incluso sin terminar, pero se les rinde todo el homenaje. Y lo interesante es que en los museos donde quedan estas piezas, los preservadores, digamos, los curadores de todas estas piezas, las tratan como si fueran, pues, realmente piezas sagradas, ¿no? Les dan todo esa reverencia, todo ese trato, digamos, de cuidado y de sacralidad que, pues, para la forma en que ellos lo piensan, pues, se merece, ¿no? Porque se dice o se piensa, pues, que el kami del constructor o el kami del, no sé, el señor feudal o del samurái que fue dueño de esta arma, pues ahí está. Incluso un linaje, pues, puede estar, digamos así, un linaje de kamis pueden habitar en una de estas armas, o en algún objeto, pues, en particular. No solamente me refiero a las espadas, en alguno de estos objetos que se considera, pues, dignos de veneración. Vamos a entrar a lo que es, pues, ya la parte del ser humano,
cómo concibe el shintoísmo a el hombre, a digamos, al ser humano. Y a diferencia, pues, de otras tradiciones, pues el ser humano no va a tener una posición, digamos, como privilegiada, no va a ser más, no va a ser menos, y vamos a ir viéndolo, ¿no? Bueno, pues se dice, pues, que el ser humano, y aquí pueden ustedes ver el kanji de ser humano, parece ser como que es una persona, o sea, se le figuran o se dibujan ahí como, pues, las patitas, ¿no? De una persona. Se dice pues que el ser humano tiene pues una parte, como ya lo vimos, digamos material, esta parte, digamos, del cuerpo, y una parte divina. La parte, digamos, ya humana, la carcasa, digámoslo así, es la casa de esa parte espiritual, de esta parte divina. Y esta parte divina, como en muchas religiones, pues digamos que es lo que sobrevive, ya que se considera pues como no digo que es un alma, porque sería también un término no apropiado, pero digamos que ese aspecto de la persona es lo que va a sobrevivir tras la muerte. Y digamos que esta misma entidad, esa parte, digamos, espiritual, es lo que va a ser igual en todos los seres, sean de la naturaleza, sean, digamos, ya kamis de una visión celestial, es decir, los kamis de el sol, los kamis de la luna, es lo que va a hacer, digamos, que tengamos esa misma igualdad ontológica, por decirlo de alguna manera. Entonces, por lo mismo, digamos, ese mismo ser o esa misma calidad de ser va a estar presentes incluso para ser aquí diferentes de otras tradiciones, incluso en el reino mineral. Como ya lo vimos, las montañas, por ejemplo, las rocas en el shintoísmo también están impregnadas por un kami, es decir, allí hay presencia divina. A diferencia de la tradición judeocristiana, es decir, en la que no hay alma en los seres inanimados, y a diferencia también, por ejemplo, de tradiciones hindúes y budistas, en las que sí se les da el alma, pues, o sí se les considera una presencia de conciencia, por lo menos, en los animales, pero pues no en las rocas o no en este tipo de seres inanimados, pues en el shintoísmo sí es la gran diferencia, que aquí sí se considera que haya esa presencia, digamos, de tipo espiritual, por decirlo de una manera, pero pues que es lo que une y es lo que conecta a todos con la misma esencia. De ahí la importancia de cuidar siempre la naturaleza, cuidar el entorno. ¿Por qué? Porque te estás cuidando a ti mismo en una, digamos, ya viéndolo en una visión más profunda y no una visión únicamente egoísta de que me importa lo que a mí me suceda. No, si afecta al entorno, afecta a otros seres y por lo tanto te va a afectar a ti lo que vaya digamos, a perjudicar, ¿no? A alguien. Entonces vamos a ver, pues, cómo en el shintoísmo, si todo tiene la misma esencia, pues todo va a ser considerado de cierta manera como divino. Y es por eso que se va a tener, pues, esta visión tan cuidadosa de, pues, digamos, el trato hacia los demás seres. Y también va a ser una de las formas en las que el budismo va, digamos, a encajar. Las ideas del budismo de la no violencia, pues va a encajar muy bien con esta idea Shinto. En el Shinto, entonces, el ser humano y las demás entidades, incluso el mundo, el universo, no va a tener, no va a existir una idea de un destino, de un propósito divino, de una providencia. Esto va a estar ausente. El ser humano no tiene nada de especial respecto a los demás seres animados e inanimados. El ser humano va a evolucionar junto con toda la naturaleza,
¿Por qué? Porque el ser humano finalmente también es naturaleza. Entonces aquí es la gran diferencia. A veces las diferentes tradiciones ponen al ser humano como el eje, como digamos, como la parte más valiosa o más grandiosa de la creación. Y aquí en el shintoísmo no se le da ese carácter. Es decir, es el ser humano, pues, al momento eh, de que aparece, pues es un producto más de la naturaleza y no tiene nada de especial. Lo que sí, digamos, tiene una parte de ventaja es que a diferencia de los demás seres, de los animales, por ejemplo, pues tenemos la capacidad de elegir. Y tenemos la capacidad, se dice, por lo menos en teoría, de razonar. Entonces, digamos, pero eso sería también elementos que nos ha dado la propia naturaleza. Así como, por ejemplo, la naturaleza provee de garras y de colmillos y de una fuerza descomunal a un león, pues al hombre no le ha dado ni colmillos, ni garras, ni fuerza descomunal, le da la razón. Pero es parte de su propia naturaleza. Esto no lo hace, pues, que ontológicamente sea mejor ni peor con respecto a los demás seres, ni siquiera al propio mundo, al propio planeta, a los demás elementos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No. Parece que ninguna. Ok, continuamos. ¿Cuál sería, pues, la moral? Y aquí estamos viendo un kanji que se refiere, pues, a una moral recta, pues que el hombre debe mantener, digamos, inalterable, pues, el legado de los antepasados. De ahí, pues, que se le rinda homenaje a estos antepasados. ¿Por qué se le rinde homenaje? Porque sin la presencia de los antepasados, uno no hubiera nacido. Es decir, uno tiene una presencia, digamos, accidental. Y digamos que el origen de ese accidente van a ser nuestros padres y a su vez ellos de los suyos, ¿no? Es decir, esta cadena de, digamos, causa-efecto. Entonces, en ese sentido, pues, digamos, porque la existencia misma se les debe a los antepasados, pues se les debe rendir un homenaje y se les debe de rendir, pues, ese respeto. También no es que haya en el shintoísmo códigos éticos. Obviamente, ya en la liturgia, ya como se ha elaborado una disertación, una reflexión en base, pues, a los principios de esta tradición, ya se han dejado diferentes códigos. Pero en un origen, lo que el shintoísmo propone, pues, es que el ser humano tener digamos, esta parte espiritual, esta parte, digamos, que es su esencia, y esta parte conoce de manera innata lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Por lo tanto, no hay necesidad de 10 mandamientos, no hay necesidad de una ética, es decir, una lista de, digamos, de cosas que hay que hacer, que hay que evitar, como en otras tradiciones. Es decir, para el Shinto, el ser humano ya sabe qué está bien y qué está mal. Por naturaleza, es decir, por naturaleza, el ser humano es bueno, a diferencia, pues, de otros, digamos, de otros pensamientos filosóficos en los cuales se postula que el hombre, pues, es malo o que el mal, pues, invade al hombre. No, aquí lo que se entiende es que la naturaleza, como es buena, como es pura, pues, y al ser el ser humano una manifestación de la naturaleza, pues también viene con esa pureza, con esa bondad. Y vamos a ver que los estados, pues, esenciales del hombre serían la sinceridad, la paz interior, el gozo del corazón, la gratitud a los antepasados, el valor de la familia, digamos, el respeto, el culto a los kami. Y aquí también hay una cosa muy importante, pues, una visión de la sociedad, de la patria.
la sumisión pues a la patria y a la divinidad, y una, digamos, una obediencia, tener una piedad filial, pues, es decir, estar bien relacionado y ser muy respetuoso con la figura del emperador. Recuerden que el emperador, pues, es un kami, o era, por lo menos, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, pues era una divinidad más, una divinidad, pues, viviente. Entonces, estos, digamos, serían las cualidades con las que el ser humano llega a este mundo. Y se espera, pues, que el ser humano, por lo menos el shintoísmo espera, que el ser humano, pues, mantenga estos estados de ser, estas formas de ser, esta moralidad, si me permiten decirlo de alguna manera, y cuando se ha perdido, pues, recuperarlos. La cuestión aquí social es muy importante. Si se fijan, no estamos hablando de una ética. Es decir, no hay una visión individual, es decir, no se le da a fulanito de tal una serie de reglas de lo que hay que hacer, sino es para todos. Es muy importante aquí la visión de, digamos, del grupo, la visión de la sociedad. El individuo no es muy, digámoslo así, no tiene tanta importancia como sí lo tiene el grupo. Y es ahí donde ustedes van a también ver por qué esta nación se ha levantado a lo largo de su historia, porque se dice que la unión hace la fuerza, y pues ellos, los japoneses, gracias a esta, digamos, a esta forma de pensar, de ser, han tenido pues la fortaleza para salir adelante. Cosa que en Occidente, por ejemplo, tendemos mucho al individualismo, ¿no? Entonces aquí un valor muy, digámoslo así, muy cultivado, pues, es el de formar grupo, el de hacer, digamos, equipo, siempre pensando, pues, en el bien común, en el de todos. Si lo vemos de esta manera, pues no va a existir el mal. El mal no va a existir como sustancia o como un agente, a diferencia de las tradiciones judio-cristianas y también, por ejemplo, en algunos aspectos de la tradición o tradiciones de la India, pues no va a ser digamos, no va a ser un ser, ¿sí?, que ejerza el mal. Tampoco va a ser creación de Dios, ni tampoco va a ser la privación de, digamos, una privación, pues, por ejemplo, de la presencia de la divinidad, ¿no? Como algunas veces se ha manifestado, sobre todo en la tradición judío-cristiana. No existe el mal en el shintoísmo. Digamos, la naturaleza es buena. Todo lo que existe, pues, debe de existir en una cierta armonía. Todos los seres tienen cabida, pero pues va a haber algunos elementos, va a haber algunos, digamos, seres, pueden ser humanos, pueden ser de otra naturaleza, que van a interferir con ese orden, con esa pureza, y digamos, con esa armonía natural, y van a transgredir, pues, así, digamos, ese acomodo, ese cierto orden, esa armonía que va a tener la naturaleza por sí misma. Y entonces, quiere decir que esta indiferencia, esta decisión egoísta, digamos, esta libertad de elegir, este libre albedrío, no llevado de la manera correcta, es la que va a crear sufrimiento. Como pueden ver aquí ustedes en la imagen, pues hay un bosque que ha sido talado casi por completo. Entonces, la naturaleza por sí misma, pues ahí está, o por lo menos ahí hubiera estado, si no es que alguien decidió que era mejor talar ese bosque y hacer negocio, sin importarle
pues, lo que sucediera en el entorno. Aquí es algo muy importante porque uno cree a veces que no afecta la acción que uno ejecute en contra de los demás o en contra del entorno. Alguien, por ejemplo, que tenga mucho dinero, va y compra algún terreno y lo explota. Total, él se va y cree que no le va a afectar y deja pues en la, digamos, en una condición catastrófica, pues esta región afecta a la fauna, afecta a la flora, obviamente, afecta a los habitantes humanos y a otros tipos de habitantes que a lo mejor no tienen la materialidad humana, pero pues los camis ahora sí que ya los dejaron sin su elemento. Entonces, hay una serie de afectaciones que, digamos, el hombre occidental y una mentalidad también capitalista, liberal, ha hecho que pues todo se vea como un negocio. Los elementos, ahora incluso el agua, por ejemplo, ya está en la bolsa de valores. Imagínense ustedes, ¿no? Hasta dónde hemos llegado. Y todo eso es por una mentalidad de alguien que pues cree que no le va a perjudicar a la mejor, pues, a un largo tiempo, o a lo mejor ni siquiera a él en lo personal, pero a su, digamos, a su entorno, a su descendencia, de una u otra manera estamos conectados todos, ¿no? Y de una u otra forma, esa decisión mal tomada, mal llevada, mal ejecutada, y una decisión sobre todo egoísta, no pensando en el bienestar de todos, sino en el bienestar únicamente de él, pues es lo que va a generar sufrimiento. Es ahí donde se ve la diferencia, pues, es decir, el mal no es algo que tengamos que buscar o que evitar en alguna entidad, en algún ser que es maléfico por naturaleza. No. El mal está, pues, en la decisión de alguna persona, de algún ser que, pues, cree que haciendo esto se va a beneficiar. Y esto es, pues, únicamente una visión muy egoísta, muy ignorante de lo que es la existencia, de lo que es el plano en el cual vivimos, es decir, de la naturaleza, en el que todos tenemos, pues, una conexión. Aquí es, pues, muy interesante y muy la visión ética que tiene este pueblo japonés. Es cosa de cuidar mucho. Alguien de mis amistades, por ejemplo, me comentó que alguna vez fue a Japón y estando allí en un parque se le olvidó su cámara y se le olvidaron pues varias cosas. Y pasaron horas hasta que se dio cuenta que ya no traía el bolso donde había guardado la cámara y otros de los, digamos, de las cosas que llevaba pues consigo. Y me dijo que regresó como unas 3 o 4 horas después, dice, regresé a la banca donde estaba, dice, y ahí estaba la bolsa, o sea, increíble. Digo, se nos hace increíble cuando realmente eso debería de ser, pues, el día a día de todo el mundo, porque, pues, lamentablemente estamos en una cultura o en una mentalidad, pues, en la que, como dicen, ¿no? El que no tranza no avanza, y eso, pues, no es moralmente bien visto por esta tradición. Aquí quieren ustedes hacer algún comentario, alguna pregunta. José, bueno, sí hay preguntas, pero adelante, y me gustaría, bueno, te propongo un receso, como en unos 5 minutos, para luego continuar después de las preguntas, si quieres. Perfecto, si hay preguntas, adelante. Creo que mi pregunta va a ser muy occidental, porque me queda muy claro la maravilla de que no hay mal, ¿no? O sea, y no hay malas personas. Sin embargo, nosotros tenemos como la idea del castigo, ¿no? Si eres malo, vas a tener un castigo. Y en el ejemplo que puso, decía alguien deforesta el bosque. Ajá. Y él se va. Ya hizo un mal, pero puede que no le afecte directamente en ese momento el mal que hizo. Entonces, ellos no creen así como en un castigo, no sé, así como nosotros los católicos nos vamos al infierno, ¿no? O el karma,
o reencarnas en un sapo, no sé, cosas así. ¿En el sintoísmo hay algo así o no? ¿O realmente es como las consecuencias de tus actos nada más, o hacer el bien porque es lo correcto? En ese sentido, como ya lo mencionamos, pues, no existe el mal, no hay la visión del mal. Todo lo que pasa en la naturaleza, por ejemplo, las catástrofes, pues son fenómenos naturales. No podemos decir que sean buenos ni malos. ¿Afectan? Pues sí, afectan. Van a tener una consecuencia. Pero no es que hayan sido generados digamos, con la mentalidad o con la intención de ser malos. Simplemente las fuerzas naturales van a actuar. Esa es, digamos, la visión que tiene el Shinto por ese lado. Ya en una cuestión moral, como lo mencioné, pues uno va a decidir, uno decide. Es la diferencia con respecto a otras formas de vida, ¿no? El ser humano tiene, por lo menos lo dije entre comillas, por lo menos tenemos la capacidad de razonar, que a veces no se utiliza, eh, y ello va a también a llevar a que uno tenga capacidad de elegir pues qué hacer, qué no hacer, y también cómo hacer las cosas. Entonces, esta forma, pues, de pensar del Shinto, en la cual no hay un mal, pero sí hay una responsabilidad de parte de las personas y obviamente cada acción que uno ejecute, pues va a tener un fruto. En el caso, pues, el que deforesta el bosque sin ningún tipo de miramiento, pues obviamente está generando un sufrimiento a los demás seres. No existe en sí, pues, esa visión como del karma, como que si yo le pego a él, pues él me va al rato, en otra vida incluso, pues me van a pegar a mí. No es tanto así, sino sí se entiende, pues, que tienes una responsabilidad hacia los demás, hacia ti mismo, hacia el medio ambiente, hacia todos los demás seres. La Tierra también es otro ser. Entonces, mmm, no hay alguien que le vaya a causar, es decir, no hay alguien encargado, como podría ser en el caso del hinduismo, pues un concepto, una ley que sería el karma, o en la tradición judío-cristiana, pues un infierno al que, hiciste mal, ahí te vas. No tanto, no es de esa manera, sino, es decir, tú como persona no vas a pasar de cierto grado de crecimiento. ¿Por qué? Porque estás, en vez de llevar el bienestar, pues, a los demás, estás utilizándolos, estás perjudicando, estás haciendo que su sufrimiento te genere a ti, pues, algo o alguna ganancia, ¿no? Pues algún dinero o algún prestigio o diferentes cosas. Es allí, pues, la gran diferencia que hay digamos, en el shintoísmo. Pero también hay otra cosa, también hay otra cuestión. Y es que dijimos que hay estas entidades, ¿no? Que se llaman los oni, estas entidades que hacen el mal. Regularmente estas entidades, es una forma de pensar pues muy shinto, pues van a hacerle el mal, el daño digamos, a quienes vibren en su misma frecuencia. Entonces, digamos, no es por dar tener un sentimiento, pues, de que, bueno, como no hay un infierno, por lo menos ellas hacen algo. No, simplemente digo, la naturaleza misma, de una u otra manera, sabe cómo protegerse, si me permiten el término. La naturaleza es inteligente. Entonces, cuando alguien vibra, pues, en esa frecuencia, pues es más, digamos, más propenso a que, pues, este tipo de entidades, incluso los elementales, se defiendan. En el caso de un bosque, los kami que ahí viven, es decir, estos seres de la naturaleza, pues no están, digamos, no están desarmados, también tienen fuerza, también de una u otra manera ellos van a defenderse. Es decir, tienen vida y tienen inteligencia también, y tienen ellos también un libre albedrío. Ellos también van a decidir en algún momento, pues, afectar o defenderse, no tanto afectar, sino defender, pues, lo que es su entorno, lo que es su ser. De ahí, pues, que
también la cultura japonesa tenga mucho material, digamos, o mucho acervo cultural para sacar muchos cómics y muchas historias en base a muchos seres mitológicos. No sé si llegué a responder pues un poco tu pregunta. Sí, entendí, o sea,